Rec, 7 segundos, vale. ¿Empieza ya o qué pasa? Un segundo. Siempre tardo un poco y tengo la duda de si en estos segundos ahora se nos escucha o no. Vale. Hola a todo el mundo. Bienvenidos un día más a un coloquio de aquí organizado por las Juventudes de Unificación Comunista de España. Hoy tenemos dos súper invitados, ¿vale? Tenemos un invitado misterioso y que además seguirá siendo misterioso hasta el final. Hola, Óscar de Canarias. Hola, soy el invitado misterioso. Vale. Como sabéis, tenemos normalmente un invitado más especial, que no tiene por qué pertenecer a las juventudes, pero bueno, es más interesante que haya invitados especiales y si son misteriosos, pues mejor. Y tenemos a Joaquín de Huesca, acompañándonos también, Muy militante de las buenas, juventudes. encantado de estar aquí. Vale, pues a ver, el último coloquio que fue hace ya un tiempo, creo que un mes entero, la verdad es que se nos ha ido el tiempo encima, hicimos una recopilación de los 11S, ¿vale? Del 11S de las Torres Gemelas, lo de Pinochet y la Diada, hablando sobre, pues, qué pinta y qué hace Estados Unidos en el mundo. Si os acordáis, si no la habéis visto, la podéis ver ahora todavía. Y si no, y si os acordáis, pues recordaréis que estábamos en el punto de cómo Estados Unidos, pues concluimos que es el enemigo principal de todos los pueblos del mundo y es la única superpotencia, porque cumple montones de condiciones, porque, bueno, interviene en casi todos los países del mundo y, bueno, no me voy a volver a Estados Unidos porque hoy toca otra cosa. Vale, justamente por lo de Estados Unidos hemos visto que toca hablar ya sobre la otra cara de la moneda, que es China. ¿Vale? Esta tertulia va a ir sobre China. Un punto polémico, por así decirlo, porque se saben cosas muy distintas sobre China, se dicen unas cosas muy locas, se dicen otras, y pues aquí estamos para ver cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? No la verdad así, pero cuál es la verdad que nos interesa a la gente revolucionaria que queremos cambiar aquí en España, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el papel de China en el mundo. Así como estuvimos hablando de Estados Unidos, no estuvimos hablando de qué hace Estados Unidos en su país, qué hace en Texas, en Nueva York y en sus estados, qué movida hace. Pues lo mismo con China. No vamos a hablar de qué hace China en su país, ¿vale? Porque eso, pues, es muy difícil de saber. Si apenas sabemos qué pasa aquí en España, pues de otro país y encima que nos pilla muy lejos, pues nada, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hace China en el mundo, qué papel juega, es bueno, es malo, nos conviene, lo apoyamos, no lo apoyamos, qué es, ¿vale? Todas esas cosas son las que vamos a tratar hoy. Entonces, vamos a empezar, bueno, antes de empezar, que llevo aquí ya unos minutos hablando, voy a daros unas palabritas a vosotros, a nuestros super invitados, para que digáis, pues, qué os parece de entrada que estemos hablando sobre China, ¿vale? Porque ya os digo yo que era una tertulia muy demandada y esperada, pero ¿qué os parece que por fin tratemos ya este tema de China? Venga, Joaquín. Mira, lo primero, pienso que es un tema de máxima actualidad en la política. Bueno, todos sabemos lo grande que es China, pues todos los recursos que tiene, ¿no? Pero bueno, es un tema caldente y de máxima actualidad, pues esa batalla que todos escuchamos de China y Estados Unidos, esa guerra comercial que, que hemos visto todos por el telediario, ¿no? Por los periódicos. Y bueno, si no entendemos cuál es la realidad internacional, no podemos comprender lo que puede pasar lo que pasa en nuestro país, vamos. Entonces es de máxima actualidad comprenderlo y estudiarlo y sobre todo luego pasar a la acción. Muy bien, muy bien. Pues, Óscar, ¿tú quieres comentar algo también? Pues a ver, yo agradeceros que me hayáis invitado lo primero y al hilo de lo que decía Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, creo que el simple hecho de que nos estemos planteando el tema de China
por necesidad, porque todo el mundo está hablando de una u otra forma, atacando, defendiendo, lo que sea, ya en sí mismo un hecho muy bueno. Porque claro, todos sabemos de dónde viene China, viene la revolución del 49, una revolución socialista comunista, y entonces que hoy tengamos que vernos, entre comillas, obligados a debatir qué está pasando hoy en China, pues da una visión de la envergadura que tiene, pues no sé, el comunismo, el socialismo, este tema a día de 2021, ¿vale? Entonces, para mí, pues me parece un tema necesario y muy bueno que lo estemos tratando. Muy bien, sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con esto que ha señalado Joaquín, de que si no entendemos lo que está pasando en el mundo, no podemos entender lo que pasa en nuestro país. Eso yo creo que es fundamental y que además justamente de lo que menos se habla aquí en la televisión y tal es sobre el resto del mundo, sobre qué pasa realmente en el resto del mundo. Yo creo que eso también nos da una pista y por eso es importante que la última coloquio estuvimos hablando de cómo actúa Estados Unidos en Latinoamérica, cómo actúa en Oriente Medio, pero también cómo actúa en nuestro país, ¿vale? Entonces, pues dicho esto, también esto que quería decir, sí. Es importante esto que de China, por lo que decía Óscar, de que es un tema de actualidad, que fíjate que tengamos que estar hablando de un país que hizo la revolución ahora mismo como peso fundamental en el mundo, por todo el clima de opinión que se está generando, sobre todo en los países que estamos en la órbita de Estados Unidos, dígase Europa y compañía, pero sobre todo en Europa va a ser muy fuerte. Todo este clima de que China es una superpotencia, de que China viene a invadirnos, de que si el virus lo ha hecho China, bueno, eso se ha dicho de todo, se dice de todo de China. Pero lo que sí que dicen muchos es que China está haciendo maniobras oscuras, que está haciendo cosas raras, que está entrando en África, que está comprando mucha parte del mundo, que con la ruta de la seda lo que quiere es, bueno, un montón de cosas que nos desvían el blanco, ¿vale? No es, lo vuelvo a decir, no es por defender a China, que ahora veremos qué es lo que hace objetivamente, sino que es importante que podamos distinguir hacia quién tenemos que enfrentarnos. Y no es lo mismo enfrentarnos a Estados Unidos que enfrentarnos a China. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar, ya lo había introducido Óscar, por cuál es la trayectoria de China, quién es China, de dónde viene, ¿vale? No hace falta que nos remontemos a China, es una sociedad antiquísima, ya en el siglo III a.C. se unificaron casi como el territorio que conocemos hoy en día. Entonces, es una civilización con muchísima historia y no nos vamos a remontar tan atrás, pero sí es importante que por lo menos los últimos 200 años, esto no es un repaso histórico, pero sí para que nos situemos un poco, ¿no? Un poco el contexto de por qué China es lo que es ahora y de dónde ha venido, ¿vale? Entonces, os voy a dar primero las palabras a vosotros, el que quiera pedirla. Y si no, pues Joaquín, que había cogido ese orden. Hola, Joaquín. Sí. Si quieres pasar palabra, puedes pasar palabra, ¿eh? No. Me gustaría pensarlo 30 segundos. Paso la palabra, perdón. Pasas la palabra. No, Vale. bueno, pues... aquí, a ver, es que yo acabo de estar viendo la tertulia de los historiadores, que hace una pasada, y ahí, vamos, sería bueno hacer el comodín de la llamada y que nos dieran un pequeño repaso, pero como ha dicho Miranda, que no entremos mucho en detalle, yo sí que sé, a ver, China pues era una gran potencia a lo largo de la historia. En el 1800 creo que controlaba pues un tercio de la producción mundial, una cosa así, si no meto la pata, pero la realidad es que era pues un gran, vamos, no era un país cualquiera. ¿Qué pasa? Que ha visto sometida su crecimiento al expolio de las grandes potencias imperialistas y ha pasado, pues creo que años más tarde no llegaba al 1% de lo que era el comercio mundial. Es decir, pues había una esquilmación de todos sus recursos, un sometimiento, no había país imperialista que no estuviera en China sacando tajada, y de ese punto lo que ha pasado es que en los últimos 100 años pues China se ha liberado de sus cadenas y con una revolución patriótica y nacional primero y
y comunista revolucionaria que se quitó de encima el imperialismo, pues en el 49 ha conseguido levantar una senda de crecimiento en la que ha vuelto pues a que estemos teniendo esta tertulia, a que se ha colocado a hablar de tú a todos los países del mundo, incluyendo a la superpotencia norteamericana, y la tenemos con un crecimiento pues desde el 49 que así está. Entonces, bueno, China tenía esa trayectoria, no ha sido siempre lo que es hoy, ha pasado por diferentes etapas y todo ha dependido de lo que ha hecho su pueblo, desde luego, y cuando se ha quitado encima las potencias. Muy bien, totalmente. No, no quiero decir nada. Joaquín, te doy la palabra. Sí, bueno, yo por continuar el hilo por el que estaba yendo Oscar, pues eso, las cadenas que tiene cada país, pues se las quita la gente, ¿no? O sea, la revolución pues lo hacen los pueblos, no lo hacen cuatro mm, personas pensantes, ¿no? Sino es la organización de la gente, que es algo pues que considero importante, ¿no? Y que siempre que hay que hablar de ello. Y lo único a añadir que, bueno, es evidente eh, antes, en 1800 y pico, o ahora en pleno 2021, los países que tienen una mayor autonomía, una mayor libertad política, económica, militar, pues son los países que tienen mayor crecimiento. Y China es un ejemplo evidente de ello. Vale, pues muy bien, muy buen resumen, la verdad. Me habéis dejado casi sin nada que decir. Sí, a ver, el repaso, por resumirlo muy brevemente, China era un país, yo diría que casi antes del imperialismo europeo era prácticamente el centro del mundo. O sea, se comerciaba y era una nación muy fuerte, por así decirlo, porque llevaba ya, pues tenía todo un estado, un aparato burocrático, una organización de muchos siglos. Y bueno, cuando llegó todo el periodo colonial imperialista, pues le expoliaron, pasó pues a que todo el mundo sacara una tajada espectacular de toda la riqueza de China. Luego intentaron independizarse, los invadieron los japoneses con una guerra muy cruel, porque una cosa es que a ti lleguen y te impongan condiciones, aranceles, impuestos, que se tienen que quedar, otra cosa. Y otra cosa es que lleguen y arrasen, ¿vale? Y maten a todo el mundo, a Tokiski, y bueno, esa fue la pedazo de guerra que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La invasión japonesa, y en esas condiciones hicieron la revolución comunista, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que de un país que había estado expoliado de más de 150 años, que le habían estado quitando sus riquezas, y de un país que estaba principalmente basado en el feudalismo, en la agricultura, pues en unas décadas ha pasado a ser una potencia industrial y a jugársela con Estados Unidos en el terreno comercial, ¿no? Y económico. Entonces, desde luego, es toda una carrera de éxito, por así decirlo, donde muy bien señalado lo de que, coño, pues aquí no fue porque sí, aquí fue pues en función de lo que hacía el pueblo, el país iba hacia una dirección o hacia otra. Vale, pues esto es lo que pasó con China. O sea, la movida es que se empezaron a crecer, como dijo Joaquín, todos los países que tienen más autonomía e independencia de Estados Unidos, no independencia en sí misma, sino independencia de Estados Unidos, pues son los que pueden estar creciendo ahora mismo, ¿no? Así que partiendo de esto, de toda esta movida que hemos visto de China, una historia convulsa y con muchas guerras y muchas victorias también, pues llegamos a lo que conocemos hoy, ¿vale? Hoy China. ¿Qué es China hoy? ¿Vale? ¿Qué significa en el terreno internacional? Hemos visto que China, pues, a partir de su crecimiento, se ha metido, sin quererlo ni beberlo, en una pedazo de guerra comercial con Estados Unidos, porque amenaza los intereses de Estados Unidos, ¿vale? Esa es la movida. Se ha visto en montones de campos. Es que ahora, ojalá supiera mucho más, pero ha habido montones de situaciones donde han empezado a hacer sus movidas comerciales, de que si te pongo aranceles aquí, entonces yo te prohíbo vender aquí, y entonces luego tal, y luego lo del 5G, y bueno,
unas movidas que son pues complejas. No sé si vosotros queréis añadir sobre este punto de la guerra comercial, si estáis más puestos en algún ejemplo concreto que podamos ver, Óscar o Bueno, Joaquín. sí que cuando has dicho lo de sin quererlo, bueno, ha sido la expresión, vamos, sin Sin quererlo ni quererlo. beberlo, no sé si Ahí existe. está. Yo no sé si es, pero bueno, te hemos entendido. Pero sí que es así, porque China dice, oye, yo hago mi crecimiento. Eso lo hemos visto en miles de declaraciones, en su propia actuación, pero al mismo tiempo también dice, pero yo tengo mis límites. Es decir, no dejo que toquen mi territorio. Y entonces, no sé, Estados Unidos está acostumbrado a pisotear cualquier país del mundo, a ningunear cualquier organismo, a hacer lo que le dé la gana con las fronteras que quiera. Y de repente llega alguien que tiene un peso económico en crecimiento, que le está tocando las narices, etcétera, y dice, bueno, pues ahora a Huawei, como veo que me está entrando aquí en Europa, pues voy a detener a la hija del fundador, no sé qué. Pues lo que hace China un día después, decir, pues mira, me cojo yo y te detengo a los altos dirigentes de no sé qué, de tu propia empresa. Entonces, China no deja que se pisotee sus espacios. Entonces, ella va de forma tranquila creciendo. Yo no he visto injerencia ni, por supuesto, militares de ese tipo, como ha hecho Estados Unidos históricamente u otros países imperialistas, pero lo que no deja es que le pisoteen. Yo eso es lo que he visto en ejemplos concretos, como este de Huawei, pero hay un montón. Yo quería añadir que, bueno, lo que está diciendo ahora el compañero, eso es así. China, pues bueno, defiende su soberanía nacional, ¿no? Como país soberano bueno, son hechos que no invade países como Estados Unidos. Eh, ya la estrategia que tiene Estados Unidos con la guerra comercial no lo entiendo, ¿no? No entiendo, pues eso, los pasos que da, pero lo que está claro que continuamente cualquier país que se opone a sus intereses, pues eso, les ataca, pues eso, se enfrenta a ellos, ¿no? Entonces, China no es un Irak, no es un Irán, no es un país al cual Estados Unidos pueda someter fácilmente, y eso es lo que puedo ver. Sí, muy bien. O sea, ahora veremos más en concreto cuáles son los principios que sigue China a la hora de establecer relaciones internacionales, pero desde luego la relación que tiene con Estados Unidos esto no es la Guerra Fría, esto no es como si fuera el bloque soviético, el bloque comunista contra Estados Unidos, nada que ver. Primero porque no tienen conflictos directos, porque China no los quiere. Porque meterse en guerras así pues no vale la pena, desde luego, y además que tampoco beneficia a ninguna relación con ningún país estar metiéndose en sus asuntos. Pero, ay, se me ha ido el hilo de lo que quería decir. Pero bueno, la movida con Estados Unidos es que, lo dicho, Estados Unidos se encuentra obstáculos ante sus intereses y pues abre su camino, así lo ve de fácil. Y China, bueno, pues quiere crecer, quiere enriquecerse, quiere pues tener un buen nivel de vida para su gente, para su país y para su nación y para lo que sea. ¿Vale? Entonces, bajo esas premisas, pues establece una serie de puntos, los cuales pues hemos visto que incluso en situaciones polémicas ha seguido a rajatabla, ¿vale? Voy a nombrar los puntos y seguimos con esto, pero teniendo más claro cómo establece las relaciones, ¿vale? Lo primero, y lo que estábamos hablando, es la soberanía. Ellos luchan por su soberanía y por lo tanto hay un principio de respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial. De ahí a que no se invada ningún país. Bueno, habrán tenido, creo que alguien nos puede decir ahora que hay algún... Ay, no estoy leyendo los comentarios. Bueno, puede que alguna persona pueda decir en el comentario que han tenido algún rifirrafe en Nepal, en no sé qué, lo que sea, pero desde luego no lo conocemos muy bien. Es además algo que está dentro de su propio territorio y que, bueno, es que no se puede comparar con cuántas invasiones tiene Estados Unidos, ¿sabes? No se pueden ni contar, no se pueden ni contar.
Y China pues tampoco es cuál es el menos peor, ¿sabes? Pero de que en cuanto a agresiones, justamente por esto, por el respeto mutuo de la soberanía y la integridad. Ahora que hable de las bases, veremos cómo hace eso, donde tiene estas 3 bases fuera de su territorio, ¿vale? El segundo principio es la no agresión mutua, además, ¿vale? El tercer punto es la no interferencia en los asuntos internos en otros países, que eso lo estuvimos viendo en el coloquio pasado sobre Estados Unidos, que mucho más que invadir, que eso es más riesgoso, lo que hacen es meterse en los asuntos internos, en la política, en financiando grupos, financiando partidos, financiando canales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para China eso también es un punto de no interferencia en los asuntos internos de otros países, ¿vale? El cuarto punto es la igualdad y beneficio mutuo, que bueno, aunque los países tienen diferente peso a nivel mundial, pues se tratan como iguales. O sea, si yo comercio contigo, porque yo sea más grande que tú, no te voy a poner el precio que a mí me dé la gana, que así es como funciona el capitalismo. Pero China dice, bueno, eso no es justo. Vale. Y el último es la coexistencia pacífica en sí misma, que es que, bueno, no pensamos igual, no nos llevamos bien, pero vamos a coexistir pacíficamente, ¿vale? No sé si queréis comentar, antes de que pasemos, si queréis comentar algo sobre estos 5 puntos. Yo que estoy de acuerdo con ellos. Es decir, que me parece, no sé, yo creo que los hechos demuestran que sí, que siguen esa línea, esa trayectoria, esos puntos que están hace un montón de tiempo. Que ahora yo había leído en su momento que el Xi Jinping había como desarrollado también una parte de esos 5 principios y le daba como en la misma línea que tú has nombrado de los 5 puntos, pues que se podía seguir desarrollando. Y hablaban del aprendizaje mutuo, hablan de la cooperación en beneficio mutuo, de la igualdad, etcétera, pero todo iba en esa misma línea. Entonces, no sé, creo que es algo pues a lo que debemos de aprender. Y dentro de esos puntos, además, sale un tema, y es, China no se mete en otros países, ni invade, ni nada. Pero claro que cuando le cuestionan a ella los mismos puntos que ella pide de respeto, por ejemplo, respeto a la soberanía, a la integridad territorial, etcétera, oye, pues si le entran a cuestionarle, a montar movimientos separatistas en Taiwán, etcétera, pues dice, no, por aquí no pasamos. Pues, pero vamos, igual que hace, yo qué sé, Evo Morales cuando hablaba de que la madre patria no se dividía, etcétera. Entonces ellos no entran a dividir otros países, a incentivar el movimiento independentista de otros países y no permiten que entren en ellos. Y eso pues no tiene nada de, entre comillas, malo, sino algo bueno, admirable, algo de lo que aprender, creo yo. ¿Tú quieres Bueno, añadir algo más, me parece Joaquín? muy buena intervención la de Oscar. Yo, bueno, lo único que quería añadir sobre esto, bueno, primero contando que no tengo muchos conocimientos sobre China, ¿no? Pero contando eso, lo que yo conozco, pues, son hechos, ¿no? Lo que esta carta que estamos hablando, pues en los hechos, eh, así es, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, pues Estados Unidos, que es la gran superpotencia, pues va con esa bandera, ¿no? De libertad de tal y cual, y es todo lo contrario. En este caso, pues los hechos que yo conozco, pues es así, ¿no? Y, y bueno, me parecen súper justos, es lo más importante. Bueno, yo sí que querría resaltar un punto porque a lo mejor estamos dando una idea equivocada a la hora de hablar de estos 5 puntos de la coexistencia pacífica, porque, a ver, China se puede cuestionar qué tan socialista es, pero está en el campo del socialismo, ¿vale? Y lo que hace China no es al tuntum de, bueno, yo mi soberanía y tal, 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 y los demás que tal. No, a ver, cuando hemos dicho lo de sin quererlo ni beberlo con Estados Unidos, obviamente no se enfrentan a Estados Unidos, pero sí que hay un intento, una intención, una proyección de que sus actos sean para acabar con el hegemonismo y que haya un mundo multipolar, para que el mundo deje de estar regido por un imperio que somete a todos los demás,
¿vale? Porque es que si no quitamos el carácter pues rojo de China, ¿vale? China está a la cabeza del bloque antihegemonista por eso, ¿vale? Yo lo digo porque claro que sigue estos puntos a la hora de... porque hay 200 países, ¿vale? No todo es Estados Unidos, hay otros 200 países con los que se puede comerciar, hablar, entablar relaciones, pero a la hora de establecer su política internacional, y que ahora luego lo podemos ver con los BRICS, cómo quieren también comerciar el petróleo, con un montón de ejemplos que podemos ver donde China se ha aliado con otros países para socavar el hegemonismo norteamericano. Es decir, esto a lo mejor suena un poco confuso, ¿no? Como de que sí está en una guerra, pero no, pero sí que la tienen porque no hay otra opción. Pero a ver, la cuestión es, esto no es un enfrentamiento directo de yo soy la potencia comunista y voy a derrocar el hegemonismo, pero sí que su política internacional está en ese sentido, porque acabar con el hegemonismo es que los demás países puedan crecer, ¿vale? No sé si podemos pararnos un poquito en esto y si os parece bien. Esto que acabo de comentar. Muy bien. No sé, Óscar. A mí se me viene claro que la frase del gran Ángel Lozano, que bueno, ojalá tuviéramos su análisis aún, pero es lo que decía era, a ver, ¿qué es lo que determina que un país, una fuerza política, lo que sea, esté en el campo de los amigos o de los enemigos? No son sus declaraciones, Claro. no son sus principios, no son sus formas, sus manifiestos, son sus hechos. Los hechos. Entonces, si tú sigues la trayectoria de China, que China no está combatiendo a Estados Unidos, bueno, perdona, si China es el que le permite a Lula con un pago, un crédito multimillonario, que se quite la deuda que tenía con el Fondo Monetario y mande a tomar por culo a los hombres de negro que tenían allí, que fue lo primero que hizo Lula al llegar allí a Brasil, al poder, pues ¿es o no es un espaldarazo a que Brasil cogiera independencia, bueno, soberanía, frente a la intervención del FMI de Estados Unidos? Pues claro que lo es. Y lo mismo que lo hizo con Brasil, lo hace con todos los países, vamos, principalmente tercermundistas, pero no solo. También en el segundo mundo ya unas relaciones win-win que cuestionan pues el superpoderío de Estados Unidos. Por lo tanto, en los hechos, China ayuda a que se esté creando otro tipo de mundo multipolar y no el mundo unipolar que hay. Entonces, bueno, ¿dónde va a estar si no en el campo, no sé, a la cabeza de lo que es el cuestionamiento de Estados Unidos como superpotencia? Yo lo veo obvio. Me parece un punto muy interesante el que nos estamos parando, porque aquí, bueno, podemos estar aquí para hablar por hablar, ¿no? O podemos darle algo práctico y concreto. Entonces, si nos preguntamos, ¿China crea mejores condiciones para la revolución mundial? Pues nos tenemos que parar a pensar si eso es así. Si es así, tomar ejemplo, ¿no? Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí y qué hacemos, no? Entonces me parece un punto vital y no puedo decir nada más. Vale, perdonadme que estaba también leyendo aquí los comentarios que la gente comenta, ¿vale? Vosotros no lo podéis ver, bueno, si entráis a Twitch en el directo podéis ver los comentarios, pero por aquí se estaba mencionando, pues por ejemplo, Taiwán, ¿vale? Ahora me estoy yendo un poco de lo que estábamos hablando, pero por hablar de estos puntos, de la coexistencia pacífica, de por qué no, pues lo que estábamos hablando, ¿vale? A ver, ahora nos metemos también en Taiwán. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Óscar, no es una cuestión de si China quiere hacerle la guerra al hegemonismo o no, sí tal, pero la cuestión es que con los hechos, con lo que hace, está socavando el avance de Estados Unidos y bueno, lo hemos visto, lo dicen ellos mismos se echan las manos a la cabeza cuando ven que en las proyecciones de 2024 China va a estar por encima económicamente que ellos y lo categorizan como una amenaza inminente. Entonces, bueno, no es que si China quiere o no quiere, eso no, así no funciona la política, el análisis de clase ni de internacional ni nada, sino qué hacen los hechos, por supuesto, con eso estoy muy de acuerdo.
Y con sus hechos pues va, pues lo dicho, poniendo trabas, haciendo que, bueno, que en ciertos países tengan que retroceder, ¿vale? Entonces, muy bueno ese punto. Yo sí me gustaría que entráramos en esto, porque por lo dicho, por lo que se está diciendo en los comentarios, hay todo un pedazo de clima de opinión de que China son malísimos, de que son dictatoriales, de que son fascistas, de que pues todo ese rollo, ¿vale? Entonces, a ver, sobre sus bases militares, ¿vale? O sobre el conflicto de Taiwán, a ver, ¿qué es Taiwán? ¿Sabes? Es que eso da para una tertulia en sí misma. Taiwán, para empezar, es parte de China, ¿vale? Bueno, ¿queréis que nos metamos en lo de Taiwán muy brevemente o...? Os Hombre, pregunto, os Yo consulto. no tengo conocimiento en concreto qué ha pasado en Taiwán. A lo mejor otra gente tampoco. A ver, vale, pues en Taiwán, muy brevemente, ¿vale? Es un conflicto no tanto territorial. La movida fue que con toda la invasión imperialista y todos esos momentos en que estaba ahí Gran Bretaña y tal, pues Taiwán fue un punto, una zona geoestratégicamente pues fácil de contener porque pues China es muy grande, ¿vale? Y Taiwán es una pequeñita isla al lado de China. Entonces, pues siempre ha sido un punto neurálgico de Inglaterra, de Estados Unidos y de las potencias, y eso se ha mantenido incluso hasta la actualidad, ¿vale? Yo lo veo Sí. como una herencia del imperialismo y de toda esa todavía injerencia de los países occidentales, ¿vale? No sé si, Óscar, quieres añadir algo más respecto a esto. no, claro que sí, la cuestión es el imperialismo. Los diferentes potencias imperialistas utilizan cualquier arma que tengan para intervenir sobre otros países rivales, someterlos, reconducir su política, etcétera. Pues ahora, hoy en día, lo que se utiliza básicamente son los movimientos independentistas y el terrorismo. Y eso lo tienen claro los chinos y lo tenemos claro todos. Cuando invadieron en Irak, ¿qué utilizaron? Pues tienen que utilizar una excusa. Y pasa siempre. Entonces, pues en Taiwán pasa eso. Ahí, además, viene de esa trayectoria que ha dicho Miranda, que se funda ese régimen especial, esa administración propia que le dan, que tiene una serie no sé cómo decirlo, de prebenda, o sea, de funcionamiento especial, se funda sobre la base de que todos los reaccionarios que quedaban cuando se hizo la revolución se concentraron en Taiwán. Pero vamos, seguía siendo China, pero le dieron una especie de gobernación propia, el Kuomintang básicamente se estableció allí. Y entonces eso ha seguido desarrollándose y ha estado bien hasta el momento en el que consiguen entrar, pues que está más que probado, con diferentes movimientos financiados, auspiciados, etcétera, independentistas, que lo que generan es pues desestabilización. Entonces, pues claro, ahí se crean unos climas de opinión de China nos somete, China tal, pero lo que están intentando pues separar, pues no sé, como nos hicieron a nosotros con Panamá o como le hicieron, repito, a Evo Morales con la provincia más rica de Bolivia, que querían hacer un movimiento independentista. Pues es lógico que China defienda su soberanía. Y luego la dependencia brutal en las manifestaciones estas de Hong Kong, pues se veía banderas norteamericanas y a tutiplén. Y ahí, y yo qué sé, y el viaje de la primera ministra esta, creo que fue especialmente a Estados Unidos, o al revés, o que recibió especialmente al embajador estadounidense, su primera visita oficial, no sé qué. O sea, que vamos, que están intentando maniobrar de esa forma. Entonces es normal que China pues se defienda. Pero bueno, se defienda quiere decir que no permite que eso siga para adelante, no quiere decir más, porque hasta ahora no ha pasado más. Lo que quieren es que pase. Vale, Sí. pues sí, a ver, todos sabemos que ya estuvimos hablando de cómo Estados Unidos interviene en todos los países del mundo y China no se escapa de esa intervención, por supuesto, y menos si, como estábamos diciendo, ellos mismos lo consideran una amenaza. Y parte de su estrategia, aparte de hacerlo de cara con una guerra comercial, pues es a través de, como lo hacen siempre, infiltrándose,
moviendo, dividiendo, enfrentando, financiando movimientos, etcétera, ¿vale? Y como nosotros estamos en la influencia norteamericana, nos llega la propaganda norteamericana y nos llega la propaganda de que pobrecitos los taiwaneses que los están matando los chinos, ¿vale? Entonces, lo digo porque, bueno, es que no estáis viendo los comentarios, pero básicamente, pues lo que más se critica de China no es lo que hace internamente, que si fusilan a los que opinan diferente, que si controlan, que si espían, que si hay todas esas movidas. Pero lo vuelvo a decir, no sabemos lo que pasa en China. Yo no lo voy a negar, no lo voy a afirmar, no lo voy a defender. Nosotros, como revolucionarios en España, porque es que ahora se dan noticias de todo el mundo, pero realmente no estamos en todo el mundo, estamos donde estamos. Si queremos saber qué es lo que podemos hacer aquí nosotros para mejorar nuestras condiciones de vida, para que dejen de bajar los salarios, para que no hagan la reforma de las pensiones de ahora de noviembre, para que no cambie la reforma laboral o empeore, etcétera, 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 ¿vale? Hay que saber qué pasa en el mundo y a quién hay que enfrentarnos, ¿vale? Y desde luego nos están diciendo que el problema es China, que son dictatoriales y vienen aquí a expandirse y a que todos los demás países sean como ellos. Entonces, nuestra conclusión y de lo que va esta tertulia es de decir que China no es imperialista, no es el enemigo de los pueblos, no es enemigo de Europa ni de España, ni nos tenemos que preocupar porque China venga a invadirnos, ¿vale? Sino que todo lo contrario, no todo lo contrario. A ver, lo vuelvo a decir, no es que esté negando todas esas cosas porque yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es cómo actúa China a nivel internacional y cómo las actuaciones de China lo que hacen es hacer retroceder en muchas ocasiones a nuestro enemigo principal, ¿vale? Y eso lo coloca en el terreno de la revolución, por así decirlo, en el terreno socialista, ¿vale? Porque si por diferentes motivos Estados Unidos sale de Europa, será lo mejor que nos pueda pasar a Europa, ¿sabes? Será lo mejor que nos pueda pasar a nosotros. Entonces, yo quiero hablar ahora, que se está hablando de todas estas cosas malas que hace China y tal, de sus bases militares, ¿vale? Que se dice que no, es que China tiene bases militares en no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, si uno investiga, hay 3 bases militares, ¿vale? Hay una base naval cerca de África, que es una zona donde muchos otros países tienen bases ahí, porque esto yo cuando lo leí no me lo creía, pero es una zona donde hay un montón de piratas. Yo pensaba que los piratas eran del siglo XVII, pero no, todavía hay muchos piratas que interceptan un montón de comercio en en los mares, ¿no? Entonces, para eso sirve esa base. Bueno, eso es al menos lo que se declara. También Estados Unidos, también Francia tienen base ahí, ¿vale? En esa zona. Luego tienen una base en Tayikistán, que si lo veis en el mapa, está ahí la frontera con Rusia, China, Tayikistán, ¿vale? Y es una zona donde, volvemos a lo mismo, volvemos a los grupos que intentan financiar para que se infiltren en China, que es lo que hace Estados Unidos. No solo que se infiltren en China, que se infiltren en Rusia o en donde sea, les encanta esa zona de Centro Asia. Para eso está la base de Tayikistán. Y la última, la base, que en realidad no es una base militar, es una base de recopilación de datos, ¿vale? Que está en Myanmar, ¿vale? Ahí por Indochina. Y que realmente, tanto con Myanmar como con Tayikistán, cumplen los puntos de los 5 puntos de la coexistencia pacífica, de respetar su soberanía, de no intervenir en sus asuntos, a pesar de tener una base ahí. No es que como tengo una base en Myanmar me entero de todo lo que pasa en Myanmar, ¿sabes? Esas son lo digo por aclararlo y también para que tengamos conciencia de estas son las bases que tiene China. No, si tuviéramos que hablar de las bases yanquis, fliparíais en colores, porque tendría que poner aquí un mapa y con puntitos rojos y ni siquiera se pueden contar, o sea, hay miles de bases, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, no es por comparar, pero ya que se está comparando, que China está al nivel de Estados Unidos, pues bueno, hay que pararse, ver los datos y ver que no tienen nada en qué compararse, ¿vale? He hablado un montón y en realidad he soltado aquí todo el rollo de las bases, pero si queréis añadir algo vosotros ahora. Lo vuelvo a decir, es que no estáis leyendo los comentarios,
Pero es como todo el rato el rollo, que es para eso estamos haciendo esta tertulia, de cómo pues nos han dicho que China, pues eso, son malísimos y vienen a invadirnos, básicamente. Bueno, no a invadirnos, eso no lo dicen directamente, pero como que hay que temerles, ¿sabes? Porque son dictatoriales, son malos, son tal, no son democráticos, no como nosotros. Bueno, No sé, yo Óscar lo o que Joaquín, si queréis. yo lo que he escuchado no es que vengan a invadirnos, lo que he escuchado es que ya estamos invadidos. O sea, que si hay tiendas de chino en todas las esquinas, en los mejores sitios de la ciudad, y bueno, que si tienen la deuda española de no sé qué, y bueno, eso es pues no entender cómo funciona la política internacional, el tener la deuda mm, pública de no sé qué país, pues no te convierte en imperialista directamente, ni nada que se le tenga que parecer. Y luego lo de la base de Djibouti, yo solo conocía que había una base en Djibouti que está justo en un punto que es, vamos, clave, pero porque es un estrecho donde hay un paso en el que, por ejemplo, si te lo bloquean, pues se le jode todo el comercio que está haciendo China con el mundo, con ese Esa es la famosa, primera que he dicho, sí. claro, la nueva ruta de la seda esa que están incentivando por tierra y por mar y tal, y si hay, por ejemplo, un barco pirata, entrecomillado, que igual que barco pirata, pues son 4 mercenarios de la CIA pintados o lo que sea, te montan una movida, pues igual te joden el comercio durante no sé cuántos meses y unas pérdidas de cientos de miles de millones. Entonces, que tengan ahí una base, pues no sé, desde su interés geoestratégico, yo lo veo lógico y no veo que eso sea invadir otro país. Y lo que has dicho de las bases militares norteamericanas, creo que estaban en 900 bases norteamericanas en el mundo. Pues que China tiene ahí en ese trecho una y luego dos cosas más de las que has nombrado, que yo ni las conocía, pues no sé, me parece que es quien quiera ajustarse un poco a la verdad y a la realidad y tenga un poco de, no sé, de decencia intelectual, pues no puede hacer esas comparaciones si no es de forma interesada. Vaya. Yo quería añadir una cosa, que hablando ahora de todos estos climas de opinión, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Que hemos hablado de varios, ¿no? De que es una potencia imperialista que invade países, de que ya estamos invadidos, ¿no? Como dice Oscar, ¿no? Con todos los bazares o todo ese tipo de cosas. Yo lo que creo que lo que tienen en común es que son climas de opiniones, es decir, nunca parten de un hecho material, no parten de hechos, nunca, sino parten pues eso, de crear división, como por ejemplo en Cataluña están intentando hacer, no los catalanes, sino pues, ciertas fuerzas políticas, ¿no? O, bueno, lo que quiero llegar, que bueno, les interesa pues eso, no partir de los hechos, porque los hechos lo que demuestran es lo contrario, ¿no? A esos climas de opinión. Miranda, Sí, sí, te he una cuestión. leído. Vale, sí, Perdona. nada, Vale, nada. sí, es que no sé si lo sabéis, o sea, si luego entráis, es que el chat está muy candente, la verdad es que no me da tiempo a leerlo todo. Intento escucharos y leer a la vez, cosa que es Di, una di. catástrofe. Entonces, Somos sí, Marcelo ha populares. estado comentando por ahí, si quieres poner el audio este. Sí, es que me ha mandado un compañero que estaba viendo el debate que si podía decir una cosa que la quería decir de viva voz y por eso sí, yo lo pongo. No sé ni lo que dice, ¿eh? Si empieza a decir cosas raras, yo le corto, ¿vale? Un momento. A ver. No sé si ponéis este audio en directo, la verdad que agradecer primero el poder veros y felicitar Lo voy a poner a que sea una 1,5. tertulia así tan chula y tan, en cierto sentido, un poco informal, ¿no? sobre un tema que es tan actual. Yo creo que sobre todo habría que situar, por un lado, habéis dicho el desconocimiento, ¿no? de cómo en esta parte de Occidente prácticamente estamos vetados por la información que viene monopolizada por todas las agencias que están controladas de noticias, que están controladas por Estados Unidos y por Occidente, donde todo lo que nos llega de China necesariamente tiene que ser malo. Sin embargo, contra eso, pues lo que sabemos es que, lo habéis dicho, estamos ante una gran potencia, un país socialista que hizo una revolución hace muchos años, bueno, desde el año 49, y que no ha parado desde entonces de crecer y de llevar otra política y otro tipo de proyecto. Lógicamente, bueno, pues también estamos ante una sociedad muy avanzada que ha llevado la revolución socialista hasta sus límites, digamos, más democráticos de masas, con la Se revolución escucha, cultural, con la ¿no? independencia de
todo lo que se ha dicho también sobre la gran revolución cultural proletaria en China, pero sí que fue un proceso de masas y un proceso social que otros países pues no hemos vivido. Entonces, todo lo que viene de China hay que leerlo siempre pues como se escucha lo que dice alguien que lleva mucho tiempo en un determinado campo. Lógicamente, todos los ataques y todo el ruido que se genera en torno al país de China pues crea mucha confusión y crea muchas cosas, pero hay datos significativos. Bueno, aparte de toda la solidaridad que han puesto de manifiesto en la pandemia, por ejemplo, y todas las cosas que en un momento dado se ven de China como un país solidario, un país que, como habéis dicho, no interviene, o sea, no practica la injerencia. Sería muy interesante, lo he tratado de rebuscar, había un artículo hace tiempo en el Jornal de Angola, en un periódico de Angola, que hablaba de cómo los países africanos estaban teniendo otra referencia comercial al entablar relaciones con China. O sea, China ha entrado en África haciendo negocios y los países africanos, hartos del viejo imperialismo occidental, ven en China una alternativa mucho más interesante porque China llega con sus técnicos, China llega con sus presupuestos y hace otro tipo de cosas. No sé si sabéis que la prensa hidráulica más grande del África, que está en el Nilo, la de las Tres Gargantas, es un proyecto mastodóntico encabezado por China, donde, bueno, llegan con sus técnicos, construyen, al mismo tiempo forman a los técnicos locales. Estamos hablando de otras relaciones. A nivel de democracia, por ejemplo, un gran clima de opinión que se dice siempre aquí en Occidente es que en China no hay libertad, que en China no hay tal. Sin embargo, no sé si sabéis que el partido del Kuomintang A ver, sí lo siento, en China y tiene un espera, para. Ya. Lo siento. ¿Se escucha? Pero le agradezco mucho al camarada que nos dé esta opinión, pero esto lo podemos escuchar luego y lo tendremos en cuenta para las próximas tertulias, pero realmente me está confundiendo un poco, o sea, no que me esté confundiendo, me está mareando un poquito, ¿sabes? Y es un poco, también aquí por el chat están diciendo Dios con el audio, ¿vale? Entonces, le falta cogerse al formato solamente, ¿vale? La próxima vez le invitamos, Marcelo, te invitamos al próximo coloquio. Lo que sí ha dicho una cosa muy interesante, no hemos hablado de la política que ha llevado China con respecto a la pandemia a nivel mundial, o sea, cómo se ha comportado. Y eso telita, daría también para una tertulia, ¿eh? Sí, bueno, es un ejemplo más de lo que estábamos hablando de lo que hace China a nivel internacional, ¿vale? Que Bueno. lo volvemos a decir. Yo no sé qué hace en su país, porque como está diciendo también Marcelo, la información que llega sobre China te genera tanta confusión. O sea, unos dicen que es muy bueno, otros dicen que es lo peor, otros dicen que, bueno, se dice de todo y no se sabe qué creer y hasta no ver, no creer. Incluso tú puedes ir allá a China y no enterarte bien de lo que está pasando, ¿vale? Como aquí en España, tú puedes estar aquí viviendo tu vida y no te enteras de lo que está pasando. Entonces, lo digo porque de todas esas cosas, que es por donde nos intentan meter ese clima de opinión con cosas que no podemos corroborar, con cosas que no están explicadas en hechos o en cosas que podamos comprender la gente, sino en, bueno, noticias sensacionalistas de que si fusilan, de que si matan, de que si persiguen, de que si no sé qué, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es volver a insistir, y como han dicho algunos también en el chat, de qué es lo que supone que exista China en el mundo y que tenga estos principios. O sea, ¿qué supone que China esté llevando esta línea adelante? ¿Vale? Porque, bueno, a ver, hemos estado hablando de que hace retroceder, de que con los hechos, de su intención, de no su intención, pero bueno, el punto aquí central, y lo quiero remarcar, aunque a lo mejor ya lo he remarcado mucho, luego me lo decís, es que China lleva adelante proyectos que en su gran mayoría benefician al país en cuestión con el que están tratando. Ahora, la ruta de la seda, ¿vale? Mitad de Europa ha afirmado que sí que quieren la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque les conviene. Aquí no se habla de eso y aquí está prohibido que España pueda pronunciarse respecto a la ruta de la seda. También por la, no diría yo influencia, sino el dominio que tenemos norteamericano, que es mucho más fuerte incluso que en otros países de Europa. No nos dominan a todos por igual, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que cuando nos suenen por las noticias, lo digo para que la gente nos podamos ubicar mejor y no nos confundamos con la mierda que nos sueltan todos los días por la televisión y que no nos deja pensar bien. Cuando se hable de China y cuando se hable de proyectos económicos con China,
se nos va a decir que es peligroso, se nos va a decir que en realidad es para comprarnos, como ya te digo, a mí también me han dicho lo de que tienen toda nuestra deuda comprada y que no sé qué, y que bueno, que han comprado la mitad de España. Primero, eso no es verdad, porque se puede ver. Y segundo, si hacen tratados o comercio con nosotros, desde luego que no es para asustarse, porque no vamos a salir perdiendo. No es un comercio injusto como puede ser, por ejemplo, con Estados Unidos, el comercio agropecuario, los aranceles. Donald Trump de repente dijo, no, ya no compramos oliva negra a España, la sembramos en California y se va a la mierda todo un sector. Entonces, a ver si nos ubicamos y vemos quiénes nos convienen y quiénes no nos convienen. Vale. Yo por señalar ese punto, he hablado ya suficiente. No sé si Joaquín, ¿tú quieres comentar algo? Ahora mismo no. No me viene Ahora nada mismo no. que me llame a intervenir. Vale. Tú, Óscar. No, que estoy de acuerdo con lo que has planteado, si eso es así. Y el tema de la ruta de la seda lo demuestran los países, porque incluso los que están sometidos a Estados Unidos, nosotros incluidos, joder, cuando le hacen una oferta de sacar un buen negocio que es constructivo para ellos, para la propia economía nacional, etcétera, pues aunque sea el mismo demonio según los Estados Unidos, pues se van con el mismo demonio. Y han dicho varios que sí, bajo amenazas de sanciones por Estados Unidos y tal, pero han dicho que sí. Pues claro que lleva una política diferente a escala internacional, de esas de win-win y tal. Eso sí, así. Vale, pues la verdad es que hemos hecho ya todo el recorrido de lo que nos habíamos propuesto. A ver, aquí por el chat, es que de verdad que es muy interesante las cosas que dice la gente. Ojalá lo pudierais ver. Si podéis entrar, lo podéis leer, ¿vale? Pero sí, bueno, estaban aquí hablando de que desde luego la deuda española la tiene el fondos de inversión norteamericanos. Eso no es que decimos que no la tiene China porque sí, es porque se sabe que la deuda española la tienen fondos norteamericanos, ¿vale? Principalmente el BlackRock, como bien dice aquí Adrián Ramírez. Vale, pues a ver, yo sinceramente... Podemos volver a algún punto, podemos tocar otro punto que no hayamos tocado, o podemos, no lo sé, ahora mismo. Si el señor técnico nos orienta, señor técnico, y si no, pues yo sí propongo dar una ronda de cierre de conclusiones, ¿vale? De la conclusión que hemos sacado aquí, porque hemos hablado de varias cosas, nos hemos centrado en una principalmente, pero la conclusión final que dejamos, ¿vale? A ver, el técnico. Técnico. ¿Del chat no nos podías leer alguna cosa que sería interesante? Que nos quedemos ahí. A ver, aquí preguntaban desde qué está suponiendo la emergencia de China. Ahí la cuestión de si la base de Tayikistán es mixta, que en realidad es para operaciones antiterroristas, que desde luego ya estamos invadidos por Estados Unidos, que somos un país vasallo, que España ha tenido que mandar fragatas varias veces, bla, 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 que la deuda española pertenece a BlackRock y así. Vale, Maitesu, ay, me encanta la musiquita. Maitesu 1991 se ha vuelto jucecito. Vale, pues técnico, si no recibo tu respuesta, haré lo que me considere más conveniente, ¿vale? Yo propongo que, como tampoco tenemos que tardar mucho en cerrar, hagamos una ronda de cierre de qué os ha parecido y qué conclusión sacáis de esta tertulia y qué queréis dejar, así rollo como en los debates, ¿sabes? ¿Qué tienes? Tienes un minuto para hablarle a la gente y decirle por qué le votas, ¿no? Pero sin votar, solo con la conclusión, ¿vale? Venga, pues ya que te veo ahí muy sonriente, Joaquín, te ha tocado. Yo votaría a las cruces. Perdón. Sí, a ver, lo primero de todo, primero me parece bestial en sí este acto, ¿no? O sea, esta tertulia, porque yo sobre China
sobre este tema no, o sea, puedo poner la 4, puedo poner la sexta, puedo poner, bueno, me gusta mucho, bueno, quiero decir, pues eso, no lo veo, ¿no? Y lo único que veo, pues esos climas de opinión que hablamos, ¿no? De cómo crece China, de que es una amenaza, de no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Entonces, lo primero, el hecho de hacer esto hay que seguir haciendo, este tipo de tertulias, ¿no? Este tipo de contenido es bueno, ¿no? Pues eso, tiene chicha, tiene sustancia. Segundo, que bueno, que primero hay que conocer los hechos concretos para poderlos, sobre todo, luego transformar, ¿no? Y que bueno, que y que bueno, que la revolución pues la hace la gente, ¿no? Como hemos visto en China que hablamos de ella. Entonces, yo me quedaría con eso, me quedaría con muchas cosas más, pero creo que llevo ya 1 minuto y medio. Pues no te he contado, así que daba igual, podías hablar. Vale, pero muy bien, Joaquín, muy bien. Venga, pues Óscar, el invitado misterioso. Nada, yo, a ver, agradecer que me hayáis invitado, me lo he pasado súper bien. Creía que no sé, que no íbamos a tener conversación para el rato y nos quedamos al final cortos, seguiríamos un ratazo, claro que sí. Estoy súper de acuerdo con Joaquín en el gusto de la tertulia esta, lo necesario que es hacerla y también en la visión que coge Joaquín de, joder, hace falta, no sé, basarse en los hechos, conocer en profundidad, formarnos para, desde un punto de vista revolucionario, hay que desmontar todos los climas de opinión que nos saquen. Porque desde luego lo que sabemos es que lo que nos llega está muy prefabricado. Entonces, en cuanto empiezas a investigar dos cosas, te das cuenta que no cuadra la visión de nos come el nuevo imperialismo con la realidad. Entonces, pues es muy importante lo que dice Joaquín de investigar, mirarse y desde un punto de vista revolucionario ver qué es lo que mejor nos sirve a la gente. Y yo con lo que me quedo son, pues nada, con 4 pinceladas de lo hecho y también con lo que tú decías, Miranda, si en el propio chat ya estaba saliendo los propios climas de opinión, que si lo de Taiwán, que no sé qué, joder, es que es como muy vivo, que esta, entre comillas, batalla de en contra de los climas de opinión hay que darla. Entonces, pues diría que puede ser una primera tertulia, pero que habrá muchos más. Y digo que sería muy bueno ir profundizando. Y a mí me ha gustado un montón. Sí, desde luego que a esta tertulia nos ha faltado mucho más datos que podamos dar para todos aquellos que, pues, lo vuelvo a decir, y yo lo voy a decir así, nosotros y todos, y toda la gente del pueblo y los revolucionarios, ¿vale? Lo que no podemos hacer es, ay, este país me gusta porque tiene esto y no me gusta porque es esto, así que lo rechazo. Y este como fusila no sé qué. Eso no es un análisis político y así no se pueden cambiar las cosas. Yo lo digo por aquellos que te dicen, no puedes estar de acuerdo con China porque fusilan gente, no sé qué. Bueno, primero, eso no lo sabes. Y segundo, ¿quién eres tú para juzgar a tal? Que obviamente está mal, pero habrá que ver qué se hace a nivel internacional, habrá que ver qué es lo que sucede realmente, qué negocios mueven, cómo imponen políticas a otros países, cómo se rige, cuál es la línea de nuestra política, quién está tomando las decisiones. Eso es lo que nos importa a los revolucionarios. ¿Vale? Y por eso estamos viendo también todo esto, para que no nos mareen y nos digan cuentos chinos, nunca mejor dicho, y que podamos hacer un análisis de la situación de nuestro país, que al final es donde uno puede incidir, ¿vale? A mí me parece que muchas gracias a vosotros, los invitados, por estar aquí. Podéis venir cualquier día que queráis, solo hace falta hablarlo. Normalmente hacemos un coloquio todos los domingos. Este mes ha sido un poco especial, pero generalmente tenemos todos los domingos un coloquio. Y desde luego habrá una segunda parte de China porque esta batalla, como tú dices, no se ha acabado y la tendremos que seguir dando porque es muy importante que para hacer la revolución sepamos quién es el enemigo principal. Y mientras nos estén diciendo que el enemigo es este, el otro y el no sé qué, pues no vamos a ningún lado. Yo lo veo así. Así que seguiremos con China, seguiremos con los coloquios y seguiremos con la revolución. Vale. Así es. Pues sin nada más Vale. que añadir, me despido, yo me despido. Hasta luego, Vosotros, gente. si queréis Que decir vaya algo, bien. lo decís. Vale. Nada, un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adeu. Chao.